Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, vamos a grabar estas clases también con y vamos a ver acerca de la paciencia. Ay, parte del fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Oh, cómo en esta. Qué difícil, qué difícil, qué difícil. Pero bueno, tenemos que es una de las virtudes también que tenemos que cultivar, supercultivar para lograr nuestros objetivos, ¿sí? Porque la paciencia, eso es lo que también nos lleva. Y el versus de la paciencia es el desasosiego. Y ahorita vamos a leer, ¿sí? Ahorita vamos a leer lo que dice del desasosiego. No saber esperar su tiempo, ¿sí? Y obramos locamente en ocasiones. Pero la paciencia es el aceptar una situación difícil sin fijar un plazo para que se resuelva. Fíjese, se lo voy a repetir. La paciencia es aceptar una situación difícil sin fijar un plazo para que se resuelva. Y es cierto, nosotros no podemos darle ni decirle ni darle tiempo a Dios para que algo se resuelva. Nosotros tenemos que estar a expensas del tiempo de Dios, porque Él conoce todas las cosas, ¿sí? Y todas las cosas en su tiempo son buenas, ¿sí? Es la firmeza, la constancia, la permanencia, ¿sí? Facultad de saber esperar. Esa es la capacidad y la firmeza de constancia, perseverancia y la facultad de saber esperar. Mire lo que es la paciencia. Por eso, cómo nos cuesta trabajo. ¿Y qué nos sucede normalmente? El desasosiego. Y dice en 1 Samuel 13, 7 al 14. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad, ¿sí? Y aquí vemos la desobediencia de Saúl y el reproche de Samuel. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó ahí. 7 días esperó ahí Saúl, ¿sí? Según las instrucciones de Samuel. Pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar. O sea, la gente empezó a irse. De modo que ordenó, ¿sí? Y él al ver eso, se ha de haber desesperado y dijo, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Mire, ahí venía lo que pasa, que había que tener paciencia, ¿sí? Llegó Samuel, Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya están en Micamas, ¿sí? Listos para la batalla. Así que dije,
los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Y le dijo Samuel, sí, le dijo Samuel, ¡qué tontería! Exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que Dios, que te dio el Señor tu Dios. Fíjese cómo se lo dice. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si no hubieras desobedecido, el Señor habría establecido su reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo había nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. ¡Qué tremendo! Mire, ya venía Samuel, pero Saúl se desesperó. Pues estaba Dios de su lado. Estaba Dios de su lado. Estaba nada más esperando a que llegara Samuel y ofrecieran la ofrenda. Ah, no, pero él dijo, no, ¿cómo? Sí. Pensando que eso es lo que sucede, que luego nos viene el desasosiego y la inquietud y todo, y entonces, no, lo voy a hacer, sí, yo lo voy a hacer así, al cabo, es igual que si Dios lo dijera, no, voy a ir a hacer tal cosa. Cuando Dios te está diciendo, espérate, estoy obrando en el corazón del otro, para que te pueda recibir y te pueda recibir bien. Qué importante es obedecer en el tiempo de Dios. Mire, nosotros acabamos de pasar por una situación así, en el que sabíamos que teníamos, ¿sí?, que ir con una persona y hacer un cierre, cerrar un ciclo. Pero ¿sabe cuánto tiempo tuvimos que esperar? 2 años y medio. 2 años y medio para hacer ese cierre. Y estábamos esperando, no sabíamos qué tiempo, y en un momento el Señor, sí, nos da una enseñanza y nos dice, esto es la institución de Dios, y la institución de Dios, el orden es este. Así es que tienes que ahora ir con la persona y hacer tu cierre. Le dije a Luis, y Luis me dijo, bueno, vamos a ver. Porque a mí Dios no me ha dicho nada. Y yo me sentí, ay, Señor, ¿cómo? Dije, tienes razón. Si no te ha dicho Dios a ti, está bien, pero yo voy a ir. Tienes mucha razón. Y vamos a ver qué hace el Señor. Yo dije, ¿de aquí entonces? Porque no era aquí. No era aquí, era en Argentina, era en México. Sí. Y mire, 2 días antes, ya hice la cita, hice todo, y 2 días antes me dice Luis, vamos a ir juntos, amor, porque Dios ya me habló. ¿Sí? A mí la orden me la había dado el Señor. Pero ¿qué tuve que hacer? Esperar. Yo dije, de aquí entonces Dios sabrá. Dios hará. Sí, lo que tenga que hacer. Y 2 días antes me dijo, Dios ya me habló y me dijo que vaya. Que Él ha puesto paz. Mire, gracias a Dios, tal cual dijo, así fue.
en paz, tranquilos, en la paz del Señor, con amor, honrando, dando el lugar a la persona y cerrando nuestro ciclo, agradeciendo con un corazón de gratitud, en verdad de gratitud, de nuestra vida y haciendo las cosas en el tiempo de Dios. Qué importante es eso. Y yo veo este pobre hombre que se desesperó y mire lo que sucedió. Le quitó Dios el reinado. Dejó de ser rey. ¡Oh, qué cosa tan tremenda! Si es que la paciencia, sí, implica ver las dificultades como oportunidades para desarrollar el carácter en lugar de intentar resolver los problemas de la familia aumentando los ingresos. No es la solución. No todo es dinero. Sí, a veces las cosas, no hay multiplicación, no hay la mano de Dios puesta, nada prospera. Y a veces se piensa que porque se tiene que trabajar más, las cosas se van a solucionar y no es así. Paciencia es estar dispuesto a hacer, ¿sí?, rendir al máximo un ingreso limitado. Eso es paciencia. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Lo que tengo voy a hacer que rinda. ¿Sí? Y ahí vemos la mano de Dios. Paciencia es renunciar a mis deseos inmediatos y no, si no ayudan a la familia entera. Sí. Sí, puedes ayudar a uno, pero a ti tú piensas que las cosas son como tú las crees y es el bien para todos y resulta que no fueron así. Tienes que pensar el bien para toda la familia, no nomás para que tú creas que las cosas así se tienen que hacer porque así van a salir bien. No. O para beneficio tuyo. La paciencia, los hijos que hacen sus tareas diligentemente, aun cuando la materia o el maestro sea difícil, ¿sí?, o desagradable. El Señor, ¿sí?, jamás retarda su promesa. Jamás. Entonces, Él en su momento y en su tiempo, siempre vemos en las dificultades, Dios siempre da la salida. ¿Sí? Hay que esperar en Él. Pero Él jamás llega tarde. Recuérdelo. ¿Sí? O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Le dice aquí a Samuel. ¿Qué tontería hiciste? Actuaste locamente. Locamente. Fue tu proceder. En la Reina Valera, así lo dice. ¿Sí? Le dice, ¿qué hiciste? Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado? Pues ahora el Señor, ¿sí?, hubiere confirmado tu reinado sobre Israel para siempre. Mas ahora, ¿sí?, tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Qué consecuencias tan lamentables, tan lamentables. Pero cuando obramos con paciencia, eso nos trae madurez. Tiene una recompensa la paciencia, como todas las virtudes. ¿Sí? Es la madurez. Puede medir
Medirse por el tiempo también, ¿sí? Que uno es capaz de esperar entre el logro y la recompensa. Uno sabe ese momento, pero eso te va a traer madurez a ti. Y es la dependencia de saber que Dios está, aunque no lo veas, y te trae esperanza. Esperanza es la anticipación de las cosas buenas futuras. Es un ingrediente importante en la vida feliz. El disfrute de una cosa aumenta cuando uno ha esperado largo tiempo para recibirla. Esta yo que se la quiero volver a leer. Bien. Esperanza es a la anticipación de las cosas buenas futuras. Es un ingrediente importante de la vida feliz. El disfrute de una cosa aumenta, fíjese, el disfrute de una cosa aumenta cuando uno ha esperado largo tiempo para recibirla. La recibe con mayor gozo, la recibe con mayor satisfacción. ¿Sí? Y entonces viene de parte de Dios lo que es. Fíjese lo que dice Proverbios 3:21, ¿sí? 3:21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tus sueños serán gratos. Grato será tu sueño, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver, dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, hijo mío, no pierdas de vista, ¿sí?, el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos porque refrescan tu alma como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Sí. Entonces, qué importante es poder darnos cuenta que el Señor está en todo, en todo. No te alejes, sí. No te dejes impresionar, dice aquí. No te dejes, espérate y hazlo. O sea, es de veras la paciencia, es la capacidad de sufrir y tolerar, ¿sí?, desgracia, cosas molestas o ofensivas con fortaleza, ¿sí?, sin rebelarse ni quejarse y con calma esperar en el Señor. Mire un héroe de carácter, ¿sí?, un hombre que, un japonés, Hideyo Nobunaga. Después de caer en el fuego a la edad de 3 años, la mano de Hideyo quedó completamente inutilizada. A medida que crecía, se dio cuenta de que esta incapacidad le impediría tener éxito como campesino. La única ocupación al alcance de un niño japonés pobre en su tiempo. Se dedicó de lleno a estudios, ¿sí?, tomando dos
ejemplos, tomando 2 empleos simultáneos para pagarlos. Aun cuando sus compañeros se burlaban de su mano deforme, él se ayudaba con sus estudios después de terminar los propios. Cuando un hábil cirujano realizó una operación exitosa en su mano, y de ello estaba tan impresionado que decidió ser médico, ¿sí? La paciencia que desarrolló como resultado de su discapacidad y las lecciones aprendidas en su juventud respecto a la resolución de dificultades le permitieron llegar a ser experto en la preservación de muchas enfermedades que azotaban al mundo, como el tétanos, glaucoma, ¿sí? Tracoma y la plaga bubónica. Y de ello murió durante una epidemia de fiebre amarilla en África mientras trabajaba para encontrar remedio para la enfermedad. O sea, este hombre supo esperar su tiempo y cuando vio, desarrolló, ¿sí?, múltiples cosas para poder, gracias a la paciencia que él tuvo cuando tuvo su discapacidad. Qué hermoso, ¿sí? Y así es la mariposa monarca viaja miles de kilómetros a un lugar donde pasa el invierno, ¿sí? Es hermoso ese lugar está en una ciudad que es de Michoacán, en la Ciudad de México, así se llama Michoacán. Y ahí llegan todas las mariposas, ¿sí? Ahí la temperatura debe permanecer cerca de 0 grados centígrados. Este punto provee suficiente calor para que no se congele, pero suficiente frío para que permanezca inactiva. La monarca debe esperar y descansar todo el invierno, ¿sí? Si ha de tener para tener suficiente energía para el largo viaje de regreso a la primavera. Viaja miles de kilómetros, ¿sí? Y ahí va y se refugia, ahí va y se queda y luego regresa para la primavera. Pero debe de quedar ahí latente, ¿sí? Debe de quedar ahí en 0 grados, ¿sí? En ese frío para que permanezca inactiva, esperando para que cuando llegue el tiempo ella pueda salir e irse al invierno, ¿sí? Dice una frase, despacio que el camino es largo. Despacio. Despacio, que nuestra vida en Cristo, sí, es larga. Yo decido cambiar las cosas que puedo cambiar y aceptar, sí, las que no puedo cambiar. Yo decido seguir intentando hasta lograrlo. Yo decido aprovechar al máximo mi tiempo libre. Sí. Yo decido no interrumpir a otros. Yo decido no quejarme cuando se hagan las cosas, sí, cuando no se hagan las cosas a mi manera. Sí. Entonces, es importante saber desarrollar la paciencia. Y vamos a hablar de otra que le dije que era clave. ¿Se acuerda? Cuando hablamos acerca de la obediencia, y es el perdón. El perdón. Oh, Señor. Qué cosa tan maravillosa cuando fue ejercido en nuestra vida, ¿verdad? Qué hermoso poder saber que somos perdonados, que fuimos perdonados por nuestro Padre Celestial y que ahora tenemos acceso gracias a Jesucristo. Oh,
La primera lección en mi vida, la primera lección en mi vida fue el perdón. Ir a buscar el perdón de una persona, ¿sí? Y una persona que no conocía. Pero que bueno, mis hechos, mis actitudes y mis hechos la habían lastimado. Fíjese, cómo hay cosas que pueden hacer que ni modo, y el Señor me dijo, ve y pídele perdón. Y cuando fui a pedir perdón, ni me quería recibir, me cerró la puerta de su casa, pero yo metí el pie y le dije, escúchame, ¿sí? Vengo a pedirte perdón por todas las cosas que hice que te lastimaron tu corazón. ¿Sí? Aún hasta de mi nombre. Yo creo que cada vez que oías el Patricia, ahí me tenías atravesada. Y yo me acuerdo que ella volteó y me dijo, ¿tú lastimarme? No. Yo pensé que me iba a decir, sí, te perdono y... No. Me dijo, no. Eres tan insignificante que no mereces el que yo esté preocupada por ti. Pensando en lo que me hiciste. Oh, yo me acuerdo que después dijo, ¿nada más eso venís? Ok, ya me lo dijiste. Y cerró la puerta. Lloré yo. Yo le dije, Señor, pero tú me dijiste que viniera a pedir perdón y mira que no me recibieron como yo pensaba, ¿verdad? Pero a los 6 meses, el Señor redarguyó su corazón. Y a los 6 meses me buscó para decirme que me perdonaba y que me pedía perdón por la actitud que había tenido. Y que le dije, qué bueno, porque somos hijas del mismo Padre. Y a ti y a mí Dios nos ha perdonado. Sí. Y gracias por eso. No, tremendo. Pero tuve que ser paciente 6 meses en esperar. Sí. En que yo no entendía por qué. Yo me sentía como exhibida, ¿no? Pero había obedecido. Y el perdón, lo contrario es el rechazo. El rechazo, el decirme, no quiero hablar contigo. Me acuerdo que fue, no quiero hablar contigo. Y yo le puse ahí el pie en la puerta para que no cerrara y me escuchara. Dije, no, me tiene que escuchar. Pero mire lo que es el perdón. Borrar la cuenta de lo que me han ofendido y no guardar rencor alguno contra ellos. Esos 6 meses, yo nada más le decía al Señor, Señor, tú me dijiste que fuera. Tú me dijiste que fuera. Sí. Y ahí me paré hasta que el Señor me aclarara. Yo decía, aclárame las cosas. Y si no, yo te obedecí. Y dejé de pensar, créame que dejé de pensar y de todo. A los 6 meses yo regresé al mismo lugar, porque bueno, allá vivía mi familia y el Señor, ahí fue cuando ella me dijo, necesito de hablar contigo. Y gracias a Dios, gracias a Dios. Pero que cuando no, ¿verdad? Y nos rechazan. Y lo contrario es que yo dijera, no, ahora no te veo. ¿No me quisiste recibir bien? Ok, y me despreciaste y me dijiste que yo no valía nada. Ah, entonces no quiero hablar ahora contigo. Y no. Sino mantenerse, creer de veras lo que Dios nos dice. Y el rechazo es carente de valor. Esa es una persona rechazada. Carente de valor a causa de una mala percepción de sí mismo. Te miras como el mundo te ve y te critica, ¿sí? No con los ojos que Dios te ve.
el amor y la aceptación que tienes hacia ti. El rechazo no te deja ver los dones y los talentos y la gracia del Señor. Sí. O sea, porque no te deja ver eso. Pero el perdón deja pasar la ofensa, no tomarla en cuenta. Sí. El esclavo que mostró misericordia. Sí. Y lo vemos en Lucas. Es bueno, es hermoso ese ejemplo en Lucas 11:4. Dice, y perdónanos. Bueno, aquí está lo del Padre Nuestro, pero en el otro es en Mateo. En Mateo 18, del 23. Oh, está larguito. Del 23 al 35. ¿Se acuerda? Del 23 al 35. ¿Cuántas veces vamos a perdonar? Dice antes. No 7 veces, respondió Jesús. No, sino 70 veces 7. Por tanto, el reino de los cielos, sí, en el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de los deudores que le debían millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa y sus hijos todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a su compañero también, siervo, que le debía unos pocos, miles, fíjese, él debía millones, pero a él le debían este siervo miles de monedas de plata. Le tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. ¿Sí? El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar, ¿sí? Aquel que le habían perdonado la deuda. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. Mas deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve para contigo. Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Dura palabra del Señor Jesús. Sí, esto le sucederá. Esto mismo. El esclavo que no mostró, el siervo que no mostró misericordia. ¿Sí? El perdón es la gracia. Me enfoca en el beneficio del otro, por amor. No tan solo para quedar libre yo, sino por el amor a la otra persona. Qué importante es el perdón. O sea, yo no debo solamente de perdonar porque de esa manera yo me libro.
de la persona, porque estamos atados, estamos como con un saco dentro de nosotros, ¿no? Ese saco que pesa esa falta de perdón. Entonces, cuando uno dice, no, yo me quiero librar de eso, no tan solo te quieras librar, sino que también por amor a la otra persona debes de hacerlo. Entonces, ¿eso qué pasa en el hogar? Mire que se dan cuenta los hijos de eso. ¿Sí? Las personas que no perdonan, que no se arrepienten, se convierten en enemigos de Dios. Aún así, que no dejemos que la ira siga en nuestro corazón. Nos irritamos, ¿sí? Y hacemos mal al no perdonar. El perdonar nos consuela, que Él hará desaparecer por completo las heridas emocionales. Que ahora perdonamos es tener, ¿sí? Sí. Y eso duele, sí duele. Pero cuando perdonamos hay algo que también Dios hace. Y es el traer un olvido santo. El olvido santo es que sí me duele. O sea, que sí lo recuerdo, pero no me duele. ¿Sí? Eso es. Y eso Dios obra cuando tenemos una decisión de perdón. Y de perdón por amor a la otra persona. El perdón es comentar diferencias personales para aprender más acerca de las necesidades de cada uno. ¿Sí? No es para crítica, no es para juicio. Sí podemos comentar las diferencias hacia otra persona, pero para aprender de ellas, no para enjuiciarlas. Padres que disciplinan a su hijo, sí, desobediente con amor y no con ira, para que aprenda, sí, a la mejor a enfrentar las consecuencias. Obviamente, la desobediencia siempre trae una consecuencia. Hablar sobre los sentimientos en lugar de guardárselos. Eso nos va a llevar a una actitud de rechazo. Nos vamos a sentir desaprobados, nos vamos a sentir rechazados. No se guarde las cosas, háblelas. Háblelas tranquilamente, pero háblelas con humildad, pero háblelas. Responder las palabras, sí, el perdón es responder con las palabras, sí, ásperas de otro con un tono de voz amable. Entonces, aunque venga el otro con una voz agresiva, a hablarnos, nosotros hablar en tono amable. Sí. Acuérdese de nuestra palabra, ¿sí? Que es tan hermosa, ¿sí? Y luego se me olvida, pero tenemos que aprender a vivir y a tener, ¿sí? A ser corteses cuando hablemos con las personas, aunque las personas sean agresivas, que seamos pacificadores. Dejar de sentirnos enojados, no guardar rencor, no estar molestos, o sea, gente que la ve uno está enojada, creo que con la vida. El perdón trae dos recompensas. La amistad. Si uno olvida las palabras y acciones ofensivas de otro y se concentra en sus puntos fuertes, podrá florecer una amistad. Y pregúntamelo, ¿sí? Con aquella persona que me perdonó. Y también el amor. Esa es la recompensa. Quienes piden perdón por el daño que han hecho a otros experimentan el amor que nace de una relación más profunda, por supuesto.
y más profunda porque yo entiendo que yo fui perdonada, que no merecía, pero Dios decidió, ¿no? Perdonarnos. Y así es la oveja. Un pastor es responsable de cuidar sus ovejas y protegerlas. Las ovejas son animales dependientes. Mire cómo debemos de ser, ¿eh? Dependientes, y necesitan que se les muestre dónde comer, dónde beber y descansar. Fíjese, las tres cosas, ¿se acuerda? De la obediencia. Estas tres cosas. Dónde comer, dónde beber y dónde descansar. También se les tiene que proteger de los depredadores. Frecuentemente, esta tarea es difícil porque las ovejas tienden a descarriarse, ¿sí? Y a apartarse del rebaño. ¿Y sabe por qué? Porque son miopes. No ven bien. Entonces fácilmente se van hacia otros lados. Fácilmente, si no los libra de los despeñaderos, se van. Y lo peor es que una sigue a la otra. Pero cuando oyen la voz de su pastor, oh, eso es hermoso. Eso es hermoso. ¿Sí? Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a ver al patio de las ovejas. Y veíamos como a las 5 de la tarde, usted veía todas las ovejas por todos lados, ¿sí? Así en el patio, en el lugar. Y nosotros estábamos en un lugar más alto. En ese momento el guía nos dice, van a dar las 5 de la tarde. Vean lo que es, ¿sí? Escuchar la voz del pastor. Entonces las veíamos y dijimos, pues, ¿qué van a hacer, no? Y veíamos así como unas tienditas chiquitas, como personales, donde estaban los pastores. Y a las 5 de la tarde en punto, empezaron cada uno a hacer un sonido diferente. Una les chiflaban, y de una manera, y empezaban unas a irse, y otras, ¡ajá! Otros le gritaban, otros le decían una frase, ¿sí? Y todos esos pastores empezaron a quitar esas tienditas y empezaron a llamar. Y empezaron cada oveja a irse con su pastor. Y entonces oían, así se quedaban, y luego oían el chiflido, y entonces se iban hacia donde estaban. Y al rato usted veía cada pastor que se iba con sus ovejas. Veía, las contaba y se iba. Sí. Pero todas acudiendo a la voz de su pastor. Ah, qué enseñanza fue esa. Tremenda, 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 tremenda. Hermosa, hermosa. Porque ellas serán miopes, pero su oído lo tienen desarrollado. Y eso nos enseña. Tenemos que oír la voz del Espíritu. Tenemos que saber distinguir esa voz interna, esa voz que viene de lo profundo de nuestro espíritu. Así esas ovejas sabían escuchar. Y veía usted que se quedaban así quietecitas para escuchar. Y luego ya se iban con su pastor. Por eso yo decido perdonar con prontitud cuando el Señor pide. Pronto. Pero hágalo pronto. 70 veces 7. ¿Sí? Que no llegamos. Realmente no llegamos a perdonar tantas veces. Pero rápido. Cuando usted sienta que tiene que perdonar a alguien, no tarde en hacerlo. Hágalo pronto. Hágalo rápido. ¿Para qué rápido? Y cada vez va a ser más fácil y cada vez va a ser parte de su vida ya el estar perdonando cualquier cosa. Yo decido no encubrir mis propias faltas, sino pedir perdón inmediatamente por ellas. Ah, sí.
cometí las fallas, pida perdón. No se pierde nada. ¿Sabe qué va a perder? El orgullo. Y ese hay que matarlo, porque hay que llevarlo a la cruz y matarlo, y asegurarnos que está bien muerto. Eso va a ser, ¿sí? Cuando usted cometa un error, ¿sí? ¿Qué problema hay? Si ya fue perdonado. Ya no hay problema. Yo decido no buscar venganza. No, esa es nuestra forma, esa es la forma de Dios. ¿Sí? Yo decido no responder con amabilidad. Yo decido responder con amabilidad a los que me lastiman. Sí, ser cortés. Sí, ser una persona que pueda ejercer, ¿sí? Ejercitarse en saber, ¿sí? Cómo yo tengo que proceder. Cómo yo tengo que proceder. ¿Sí? O sea, la deferencia, acuérdese, la deferencia. Una persona que cuando la lastiman procede con deferencia, con amabilidad, con cortesía. ¿Sí? Yo decido no asumir ofensas por otros. Que le cuentan que algo que fulanito hizo, que manganito hizo, y usted también se ofende. Y usted también se mete en la misma bolsa, les digo yo. No se mete en bolsas ajenas. ¿Sí? Cuando alguien se lastima a otra persona y esa persona se lo dice, usted no está en la bolsa incluido. ¿Sí? Así es que no asuma, ¿sí? No asuma ofensas por otras personas. Eso no es correcto. Y no lo va a llevar a ningún lado, a ningún lado. Pero ¿qué tengo que hacer para que sea el perdón parte de mi vida? Que sea el perdón parte de mi forma de ser, de mi carácter. Ser perseverante. Y aquí vamos al otro valor. ¿Sí? A la otra virtud. La perseverancia. Lo voy a hacer y voy a pedir perdón y voy a perdonar y voy a perdonar y voy a perdonar inmediatamente. ¿Sí? Cuando te das cuenta que lastimaste, que ofendiste, hacerlo. Es la perseverancia. ¿Sí? Y el versus, el desaliento, te desanima. Si tú no estás en la perseverancia, estás desanimado. Y a veces permanecemos más tiempo desanimados que haciendo lo que tenemos que hacer. Haz lo que tienes que hacer y no lo pienses tanto. ¿Sí? Y de esa manera vas a ser librado de tantas cosas, de tantas cosas. Entonces, nosotros debemos de saber y actuar, pero prontamente, ¿sí? Aquí vamos a ver otra. La perseverancia es la fortaleza interior para resistir presiones y actuar lo mejor que pueda, ¿sí? Lo mejor que yo pueda. La perseverancia es la fortaleza interior, es la fe en Cristo mismo para seguir y seguir y seguir. ¿Sí? No importa la circunstancia. Dice en Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó, fíjese bien, apréndase de memoria, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en usted, la continuará hasta que quede completa, terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Sí? Y este es un versículo que lo conocemos muy bien, ¿sí? Muy bien.
en la Reina Valera. ¿Sí? En Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, ¿sí? Estando seguro, estando consciente, ¿sí? Que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Lo que Él empezó en nosotros, estamos apercibidos, ¿sí? Conscientes, sabemos, entendemos que la obra que ha empezado en nosotros, Él la va a perfeccionar. Todos los días, hasta el día de Jesucristo. Así es que no piense en que su hijo, porque está en una situación ahorita difícil, que no quiere asistir a la congregación, usted empiece a condenarlo o empiece a etiquetarlo. Olvídelo. Olvídelo. Si usted se pone en intercesión por sus hijos, si usted empieza a actuar por su esposo, a orar por su esposo, a declarar la palabra sobre su esposo, ¿sí? Y más cuando esté durmiendo. Yo les digo, oren por los esposos cuando están durmiendo. Cuando están roncando, en ese momento, ¿sí? Bien dormidos, pero bien orados. O sea, el Señor tiene fe en nosotros y Él no deja de pasar. Cualquier cosa, Él nos tiene, ¿sí? Constantemente en un perfeccionamiento. Por eso es que pasamos por situaciones difíciles y por tiempos de luchas, por diferentes estadios, ¿sí? ¿Pero para qué? Porque nos está perfeccionando. No, sí, las dificultades no son un problema, son buenas. Sí. La perseverancia es enfrentar la deuda financiera y perseverar hasta liquidarla. No, es que yo nunca voy a poder pagar. Pues empiécele para que acabe algún día, si no, ¿cómo? Sí. La perseverancia son padres que tienen fe y no abandonan sus esperanzas con un hijo desobediente. ¿Se dan cuenta? Tienen fe y no abandonan la esperanza, sus esperanzas en que su hijo va en cualquier momento, el Señor va a obrar en su corazón. Es persistir en las tareas escolares, en quehaceres domésticos y proyectos familiares. La perseverancia es compartir las cargas y sostenerse unidos unos a otros. Y así es aún en la congregación, ¿sí? Saber que alguien está pasando por una situación, sí, pero permanecernos unidos. No tenemos que andar dando consejos. No dé consejos cuando no se los pidan, pero sino de darles palabras de ánimo. Estoy contigo, aquí estamos juntos, estamos unidos. Somos uno en Cristo. Y eso trae recompensas. Sí, y la recompensa de la perseverancia son las oportunidades que tenemos. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Sí? Si no persistes en hacer lo correcto aún en los tiempos difíciles, llegarán oportunidades inesperadas que no hubieras pedido si uno se hubiese dado por vencido. A mí en el momento me dijo Luis, deja que me hable Dios. A mí Dios no me ha hablado. Y tuve que esperar un mes. Sí. Pero ahí sí insistí, haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Y mire, 2 días antes, él me dijo, sí, vamos, porque el Señor me dijo que tuviera paz. ¡Oh! Y cuando dijo eso, ¡ay, gracias a Dios! Dije, pues, ¿cómo, no? Si siempre andamos juntos, ¿cómo que ahora me abandona? No. Pero la perseverancia.
buscar, encontrar el teléfono para llamarles, para hacer una cita. Hubo que perseverar. La fortaleza, ¿sí? Qué hermoso que Dios siempre tiene, uno sigue, 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 sigue y sabes que va a venir cuando menos lo esperas, viene la solución y de la forma que menos pensabas que iba a venir. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que de la forma que menos pensábamos llegó? Y otra recompensa es la fortaleza, ¿sí? Para aguantar. El que está dispuesto a aprender de los tiempos y de las relaciones difíciles desarrolla una fuerza de carácter que hace que todo valga la pena. Valió la pena esperar. Ay, ya cuando vemos que esos hijos ya son obedientes al Señor y que escuchan su voz y que se rinden y que dependen de Él, ay, qué hermoso es. Y ahí es cuando uno dice, valió la pena. Valió la pena perseverar. Y orar por ellos. Sí, valió la pena estar hoy, estos lentes, Dios mío. Y valió la pena estar ahí intercediendo y decidiendo por ellos. Por eso yo decido no darme por vencido, sino seguir y seguir y seguir. Sí. Yo decido aceptar tanto la instrucción como la corrección. Una cosa y la otra. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sigamos adelante. Yo decido no despreciar mi tiempo, no desperdiciar mi tiempo, energía y talento en objetivos sin importancia. En objetivos que no son. Yo decido no perder mi tiempo, mi energía y mis talentos. ¿Sí? Si no, es algo que el Señor me muestra claro. Yo decido doblarme, pero no quebrarme. ¿Sí? Estamos como las palmeras en las playas, cuando vienen los huracanes. Y se agachan las palmeras, casi tocan así el piso, y usted las va a decir, ay, se van a romper o se les va a salir las raíces, y usted las ve y están así dobladas para dejar pasar el viento, y en cuanto pasan, uno dice, así se van a quedar ya las pobres, y empiezan. ¿Sí? Doblarme, pero no quebrarme. ¿Por qué? Porque sé en quién he confiado. Yo decido poner todo el corazón en todo lo que hago, lo que sea, pero poner todas las ganas, poner todo el corazón, poner todo el ímpetu, poner todo mi energía, poner lo que sea necesario. Sí. A veces que ando ya, qué cansado, es que ando cansado. Sí, hay que pedirle al Señor que nos renueve las fuerzas, que nos dé vigor. Señor, que en estas horas que me duermo, ¿sí? Ay, vigorices mi cuerpo, que le des energía y pueda mañana salir otra vez, ¿sí? Otra vez a la lucha. ¿No les ha pasado un sábado? Que el domingo usted tiene que estar radiante, ¿eh? Con una sonrisa y recibiendo a todo mundo y tuvo una semana pesada, pero decirle, Señor, esta noche, ¿sí? Tantas horas, Señor, para que tú me des lo que necesite para el día de mañana. Y saber que otro día nos levantamos, ¿sí? Hasta antes del tiempo que normalmente lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo te tiene listo para lo siguiente. Pero no se desperdició el tiempo, ¿sí? Sino que fue en la perseverancia del Señor y aprovechamos todo. Y tenemos un animalito muy peculiar, que es desde el siglo, ¿sí? Desde hace siglos, el camello ha sido un medio confiable de transporte para franquear regiones imposibles de transitar por otro medio.
¿sí? El desierto. Imposible, ¿sí? En auto, en algún otro medio. El camello está singularmente diseñado para resistir la prueba de condiciones desérticas severas que otro animal no resistiría, ¿sí? Todos los litros que acumula de agua, cuando toma agua, ¡oh!, los camellitos se toman, pero mire, bastantes litros, sí, creo que 70 litros, 80 litros, cada camello, cuando toman agua, y tienen su reserva, y vámonos, sí, caminando por esos interminables desiertos, ¿no? Dice, si el precio de la libertad es la vigilancia, la vigilancia entera, la perseverancia, dice esta frase, eterna, es el precio de la excelencia y es el deber de todo, el que ama a su patria. Qué hermoso, ¿no? Pero vamos a ver a Mary MacLeod, discúlpeme, pero mi inglés no es bueno, ¿sí? Mary MacLeod fue la 15ª hija de 17 hijos de los ex esclavos Sam y Patrick MacLeod. Mary trabajaba con su familia, que luchaban por ganarse la vida en un pequeño sembradío de algodón que compraron a su anterior dueño. Cuando Mary tenía 11 años, sus padres supieron de una escuela para la niña a la que ella podía asistir, deseando que por lo menos unos de sus hijos tuvieran escuela. Enviaron a Mary, la primera de sus hijas, nacida en libertad. Con su estudio diligente logró obtener una beca para ir a la universidad y se graduó a la edad de 20 años. Mire lo perseverante que fue esta mujer. Agradecida por la oportunidad de recibir estudios, decidió abrir una escuela para niñas donde pudieran compartir sus conocimientos. Fíjese lo que costaba, $1.50, ¿sí? Y 5 alumnos, ¿sí? Y 5 alumnos, nació de la Escuela Libertad e Industrial de Dayton para capacitación de niñas negras. A pesar de que muchas personas se oponían e intentaron cerrarla, Mary Bethune no se dejó intimidar, lo que se inició con una mujer decidida a enseñar a 5 niñas a leer. Con el tiempo llegó a ser la Universidad Bethune Cookman. Mary Bethune personalmente colaboró con varios presidentes y en junio de 1936 fue nombrada directora del Departamento de Asuntos de Negros y fue la primera mujer negra que encabezó una dependencia federal. ¿Qué tal? ¿Sí? Que no se dejó intimidar esta mujer Mary, ¿sí? Pero fíjese, empezó con 5 niños y terminó con una universidad. Qué tremendo, qué tremendo. Si algo que yo he visto el respaldo de Dios siempre ha sido las escuelas. Han sido las escuelas. Las escuelas que los hijos de Dios, ¿sí? Los pone, mire, eso abre las oportunidades a quien sea, y es muy, muy importante, ¿sí?
Pero, ¿qué nos diremos también del valor de la persuasión? La persuasión, ¿qué es la persuasión? Introducir verdades vitales, fíjese lo que es la persuasión. Introducir verdades vitales a pesar de los obstáculos en la mente del otro. ¿Cómo debemos de ser? Persuasivos. ¿Usted tiene una convicción de fe? Usted tiene que ser persuasivo. Introducir verdades vitales de vida. Que lleven vida y que se vean su vida también. A pesar de los obstáculos de la mente del otro. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el versus de la persuasión? La contención. O sea, gente que discute, que alega, que pelea, que trata de ir en contra. Eso es, ¿sí? La contención es una persona contenciosa. Discute por sus costumbres, contradice todo lo que otros afirman. Eso es lo que sucede. Sí. Pero a mí se me hace esto tan importante porque la persuasión es también, ¿en qué momento? Yo le voy a decir algo, ¿sí? Que ayer tuve la bendición de que voy a ser bisabuela, imagínense. Voy a ser ya bisabuela. Ay, no, fue un gozo que no le puedo explicar. Entonces, nos llamaron, nos hicieron una videollamada y primero nos dijeron, ¿no? Que tenían una noticia y que necesitaban un consejo, nos dijo el papá de nuestra nieta. Y nosotros dijimos, ay, ¿qué pasa, no? ¿Qué está sucediendo? No, necesito un consejo de ustedes. Y como normalmente cuando necesitan, nos habla, inmediatamente nosotros respondemos. Y entonces, no, pues les quiero decir que necesito su consejo y que ustedes me digan. Yo veía sin las pantallas, pero apagadas. Nada más escuchaba yo su voz. Y yo le dije, ¿y qué te está pasando? Que no, pues es que tengo un problema supuestamente con su concuño. Y yo dije, ¿problema? ¿Pero cómo? Si esos se aman muchísimo, ¿cómo? Nunca han tenido un problema, ¿qué sucede? Le dije, ¿problema de qué? Ay, mire, me empezó a mí a latir el corazón, así como que, ¿qué pasa, señor? Nunca, jamás han tenido una discusión. Y dice, pues es que no sabemos qué hacer. Y en eso aparece en la pantalla, mi nieta y su esposo con unas mediecitas así chiquitas de bebé. Y me dicen, miren, y yo dije, ¿y qué tienen que ver ellos? ¿Qué tienen que ver ellos en el problema? Y en eso me hacen así las mediecitas y yo, ¡ay, qué hermoso! Van a tener un bebé. Les dije, ay, no, empecé yo a llorar y bueno, no, ¿qué les voy a decir? Ay, no. Yo deseaba, yo de verdad le había estado diciendo a unas mujeres, ay, pero qué deseo tan fuerte tengo yo de ser bisabuela, pero ay, si mi nieta se acaba de casar el año pasado, no, y me decían, no, Pati, no le digas nada porque la vas a presionar, no le voy a decir nada, dije, no le voy a decir nada. Porque no quiero presionarla, ¿no? Que sea en el tiempo de Dios, pero la verdad que yo sí quiero, ¿no? Y en eso empezaron a estar mis hijas. Y miren lo que es la persuasión. Yo nunca las había escuchado a ellas. Todo lo que hicieron, sí, le decían, tú cuentas con nosotros, o sea, con las tías, ¿sí? Y cuentas con nuestros papás.
Acuérdate que tus abuelitos toda la vida han enseñado a mucha gente de cómo deben de orar por sus hijos en las noches. Ahora empieza ya a orar por tu bebé, a ministrarlo, a tener tiempos de adoración, a tener tiempos de leerle la palabra, a leerle los salmos, a declarar sobre su vida, a decirle quién es Jesucristo, a decirle lo que Cristo es en su vida. Y empezaron ellas a decir, y yo de veras, yo dije, Señor, qué importante es la persuasión, porque yo lo hice mucho tiempo, siempre con mis hijos cuando eran chiquitos. Y yo lo hacía porque estaban dormidos, sin saber, sí. Como ellos, miren, todo lo captaron y luego lo hicieron con mis nietos. Y ya, mire, yo nada más estaba escuchando, Luis y yo escuchando a todas las hijas y a todos los tíos, sí, a los tíos, darle consejos y decirle, y le decían, y no creas el mito que dicen, ay, que somos padres y no sabemos ser padres. No, porque el Espíritu te guía, porque el Señor nos ayuda, porque jamás nos va a dar una carga que no podamos llevar. No, Él siempre, si Él confía en una vida eterna a nosotros, es porque Él sabe y conoce nuestros corazones, pero tienes que depender de Él. Aprende, lee, empieza a leer, empieza a saber cómo, habla con tus abuelitos y dile. Bueno, empezaron, yo dije, ay, Señor, qué importante la persuasión. Qué importante la persuasión. Padres que enseñen de qué manera un compromiso, ¿sí?, con un buen carácter fortalece las familias y beneficiará a cada miembro de la familia. La persuasión son miembros de la familia que expresan cómo sus inquietudes, que se basan en sus propios temores ni motivaciones egoístas, sino que en su interés por el bienestar del bebé, por el bienestar de los hijos. ¿Sí? Que todo está basado no en mis logros, no en mis cosas, no en mis formas, sino en la forma y en la manera de Dios. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Sí? La persuasión son padres que muestran a sus hijos cómo las decisiones sabias los protegerán. Así es, así es. La memoria implícita, como el Señor la cierra hasta los 3 o 4 años de edad, pero todo lo que le dijiste y todo lo que sembraste y todo lo que le enseñaste durante esos años, se cierra y queda en su corazón. Queda en su corazón guardado. De cuenta como un tesoro, como una bodega de tesoros en su corazón, y en su tiempo ellos lo recordarán, ellos lo sacarán. El Espíritu Santo sacará a sus mentes y a sus corazones. Dios está contigo, Dios te va a fortalecer. Tú lo puedes porque el Señor está contigo. O sea, Él saca de ese caudal que fue puesto en su corazón. Por eso qué importante es hacerlo. Y si sus hijos son grandes y usted no lo hizo, no se preocupe. Cuando ellos estén durmiendo y cuando ellos estén en su sueño profundo, que es en la madrugada, hay un costo, ¿sí? Pero la persuasión, o sea, introducirles verdades vitales a pesar de los obstáculos, a pesar de lo que digan, a pesar de las filosofías, a pesar de lo que oigan en las escuelas, a pesar de lo que oigan de los amigos. Usted va y les habla lo que es de parte de Dios y las verdades de Dios y se las introduce en el corazón, y entonces ellos pensarán de otra forma. Las decisiones se toman en la madrugada. El doctor acaba ahorita de dar un estudio acerca de eso y yo estaba de veras impresionada. Yo dije, Señor, esto es lo que nos has dado para estos tiempos. Que no importa lo que nuestros hijos escuchen, no importa lo que nuestros nietos vean, no importa lo que se tengan que enfrentar, nosotros podemos ir y plantar, como dice en Jeremías, plantar la palabra, plantar los principios de Dios, plantar lo que el Señor dijo acerca de ellos, y más si lo sabes, y más si el Señor te mostró para qué trajo a tu hijo.
ve sobre él. En ese tiempo, cuando sea su sueño más profundo, entonces, ahí en esa oscuridad de Dios, en esa oscuridad de Dios, en lo interno de él, ve y planta, ve y afirma, ve y confirma lo que el Señor ha dicho. Porque si ha hablado Dios a tu corazón como padre, no hay nadie que te detenga, nadie que te pueda detener. Sí, no hay leyes, no hay nada, así digan lo que digan. Es más poderosa nuestra palabra porque nuestra palabra tiene poder por lo que portamos, por lo que somos, por lo que tenemos. Sí. Los hermanos mayores que motiven a los más chicos siendo modelos dignos de imitar. Y decirle, tu vida es tan importante que afecta a tus hermanos. Hijito, tienes tantas cosas hermosas, sácalas del caudal de tu espíritu que Dios ha depositado, pero hacerlo desde entonces. Ahora, ¿qué recompensa trae la persuasión? Compañerismo. Compañerismo, cuando los miembros de la familia son capaces de persuadirse mutuamente y hacer lo que es correcto y sabio, disfrutarán del compañerismo que resulta a luchar por una causa común. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa trae? Prosperidad. El éxito de la negociación se basa en la habilidad de una persona para persuadir a todas las partes que habrá de tener un beneficio mutuo. Por eso debemos de ser persuasivos con la palabra. ¿Sí? Personas que tengan base, que tengan fundamento, sabiendo que Dios va a respaldar lo que nosotros hablemos de su palabra, que por eso la tenemos que conocer, la tenemos que saber, la tenemos que memorizar. Mire, no importa que a lo mejor no memorice, sí, está en Hebreos, sí, pero no, en Hebreos 13 dice, 11, 13 dice, No, usted en Hebreos 11, punto, se acabó. Pero usted sabe de qué habla Hebreos 11, que habla de todos los hombres de la fe. Ah, ya sé dónde buscar, ¿sí? Pero ¿qué nos lleva? El estudio, el meterse en las escrituras, el saber por qué se escribió cada uno, esas cartas de Pablo a cada una de las, cómo fue, las circunstancias, cómo vivían, quiénes eran los Gálatas, quiénes eran los colosenses, quiénes aún las personales, ¿no? ¿Quién fue Timoteo? ¿Quién fueron Tito? O sea, conocer todo el contexto para entonces nosotros tener entendimiento claro y a cada uno qué le dijo y por qué se lo dijo. Eso es la persuasión. Mire lo que hace el pavo real. Él conoce quién es. Observe. Ojalá y tenga la oportunidad de observar un pavo real. En Cancún hay muchos pavos reales, muchos lugares en donde los tienen y es hermoso porque usted los ve tranquilamente comiendo y todo. Pero en cuanto empieza a ver gente observándolos, entonces empieza el movimiento, ¿sí? Dice el pavo real que tanto se ha exaltado, en realidad es una especie de pollo, fíjese. No piense que otra cosa. Sin embargo, su hermoso plumaje y su porte majestuoso, ¿no? Eso es genial, ¿sí? Majestuoso, le ha ganado admiración en las cortes reales, en los palacios, ¿sí? Le digo, en los grandes hoteles, casi todos los grandes hoteles de alto nivel tienen pavos reales. Y le digo, esa anda ahí comiendo como si nada. Y usted lo ve y no tiene chiste porque ve como un pollo grandote y ya. Pero cuando él se empieza a dar cuenta, entonces empieza. Y se levantan. Pero así lo hacen, ¿eh? Es genial. Se levantan y entonces empiezan a caminar.
y empiezan a abrir sus plumas, ¿sí? Y empiezan, y se las enseñan a donde está la gente, ahí es donde lo abren y ellos voltean hacia el otro lado para que usted vea todas sus plumas y se las enseñan. Y entonces, con un garbo, empiezan a caminar y una elegancia y una majestuosidad. No, dice uno, no puede ser que el pavo real muestre, sea persuadido, ¿sí? Sepa introducir, o sea, hacer que usted lo admire por lo que tiene, a pesar de que usted lo vio como que no valía la pena, pero en cuanto él sabe, entonces le dice, mira, ¿quién soy? El pavo real. No, es hermoso verlos, ¿sí? Hermoso. Y uno está ahí y uno dice, ahí va, ya se dio cuenta que estamos varios. Entonces va y empieza a caminar, suave. Su caminado es diferente. Es genial. Yo decido encaminar a otros a la dirección correcta. Ay, qué cosa qué privilegio, qué honor, ¿no? Qué honor que como pastores ustedes lleven a la gente a la decisión correcta, ¿sí? Esas personas que, bueno, que nosotros tuvimos esta consejería este domingo, nos dijeron, Pati, y yo empecé a hacer lo que me dijiste. Ya habías de ver cómo mis hijos me di cuenta qué obedientes son. Una vez se los dije y ellos empezaron a arreglar sus recámaras. Ellos empezaron a poner en orden todo. Yo dije, qué hermoso, que basta una vez que diga las cosas, ¿sí? Dice, yo decido no exagerar la verdad para hacerla más atractiva, ¿sí? O sea, decir lo que es. Por eso es introducir verdades vitales, a pesar de los obstáculos, que los obstáculos están aquí. Yo decido apelar a la conciencia de las personas en términos de carácter. ¿Sí? No vaya con el que tú debes y deberías hacer y empiece a dirigir las vidas. Cuidado. Usted dígale las verdades de Cristo, lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra. Sí, con respeto, con amor. Yo creo que cuando a un hijo se le llama la atención, debe de ser de la forma más cortés y amable. Ay, otra cosa hubiera sido, mis amados. Le decía a mi hija, la más chica, a mi nieta, yo he visto ahora ver a tus abuelitos cuántas cosas han entendido y no porque hicieron malas cosas, ¿no? Ellos decían, sino porque ahora han aprendido tanto. Si ellos hubieran tenido la oportunidad de en ese entonces haber aprendido lo que ahora nosotras podemos aprender. O sea, se lo decía en ese contexto, no de que nosotros, por supuesto, que hemos cometido errores, sino en el que ahora Dios nos da la instrucción de una forma distinta, directa, en tu relación, en que vayas tú directamente a la palabra y ahí te da el Señor la forma y la manera. Si te hizo padre, Él te va a dar la paternidad, Él te va a enseñar cómo hacerlo, Él te va a mostrar que necesita tu hijo. No, de veras, gente que ha escrito, que Dios le ha revelado, que Dios le ha mostrado, por supuesto, ¿sí? Yo decido esperar el momento ideal, yo decido no discutir. Yo creo que todos llegamos. Yo no sé si entendió bien la clase de la flexibilidad, pero mire, yo se lo digo con mis 60 y tantos años. Qué hermosa es la flexibilidad. La flexibilidad nos hace abrir un panorama, es como el abanico, así como el pavo real que abre sus alas, ¿sí? Y entonces empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista.
con mayor misericordia, con mayor amor, con mayor paciencia, sabiendo que la obra la está haciendo Cristo, que la obra está siguiendo, que no se detiene, que Él no se duerme, que Él no descansa, que Él sigue y sigue y sigue introduciendo esas verdades vitales en nuestro corazón y que Él no va a declinar, Él no va a declinar, ¿sí? Él no va a dejar de hacerlo, Él no va a dejar de hacerlo. Por eso nosotros debemos de ser puntuales. Y vamos con la siguiente virtud. La puntualidad, ¿sí? Si nos dijeron a las 6, 5 para las 6, vamos a llegar. La puntualidad de decir, hoy comienzo, empezarlo. La puntualidad es mostrar estima por otros, haciendo lo que es correcto en el momento oportuno. ¿Cuántas cosas aquí, cuántas otras virtudes le incluiríamos ahí, verdad? Mostrar las verdades de estima por otras personas. Ay, qué bueno tener libertad para poder hablar, para poder decir las cosas que sentimos, las cosas que el Señor nos muestra y que tengamos la liberalidad de decírselas a las personas sin mayor problema. En el momento que Dios lo disponga. A veces hay que esperar. Hay que esperar. ¿Sí? Cuando Dios nos habla del corazón de alguien, no es tiempo de ir a decirle, sino que en el tiempo que Dios le diga, ahora, no la acerca y entonces usted puede hablar de su corazón. Y lo hace en el tiempo y en la forma correcta. Pero, ¿cuál es el verso? La lentitud. Mañana, después, cuando tenga tiempo. Ahora no puedo. Y se va desfasando del tiempo de Dios. Mire lo que le pasó a Saúl. Sí. Por querer hacer las cosas en su tiempo. No. Es en el tiempo correcto. ¿Sí? Es actuar en el momento adecuado. Condicionarse, sí, o sea, o tener la disposición para cumplir la responsabilidad que el Señor le ha dado. Respetar el tiempo personal de los otros. Ganar el respeto de otros y ser confiable. Eso es puntualidad también. Que otro sepa que usted va a hacer las cosas. Si usted dio su palabra, usted está empeñando su persona, lo que usted es. Si dijo que se va a hacer, cúmplalo. Sí. A las 8 nos vemos. Respete el tiempo de los otros, que se levantaron temprano y usted, ay, es que se me hizo tarde, llegué a las 8:30. No, a las 8 de la mañana. Sí. Si usted da un tiempecito ahí, una flexibilidad entre 8 y 8:30, otra cosa es. Pero la puntualidad es que la reunión empieza a las 9. La reunión empieza a las 10 de la mañana. Entonces nosotros tenemos que llegar antes. Siempre. La puntualidad es conceder prioridad, sí, a los compromisos hechos con los miembros de la familia. Si le dijiste al hijo que lo vas a llevar al cine, llévalo. No, pero es que no, llévalo, cúmplele. Porque si tú pierdes la puntualidad, pierdes la credibilidad también de tus hijos. Y eso vale oro, oro. La puntualidad es compartir las cargas de los demás miembros de la familia para que puedan llegar a tiempo donde debe de ser. Hijos se levantan
¿sí? A las 8 de la mañana porque tenemos que salir a las 9:30. Entonces, darles un tiempecito, sí, pero tenemos que salir a las 9:30. Mire, a nosotros nos enseñaron así, incluyéndome a mí y a mis hijos. Sí, yo me voy a la congregación a tal hora. Y se queda el que se quede, el que no se suba al coche, al carro, se queda. Y nos dejaban. Si nos dejaban, no piense que no. La puntualidad es estar a tiempo en el auto para que la familia no llegue tarde. La puntualidad, miembros de la familia que se acuestan a tiempo para poderse levantar a tiempo al día siguiente, que ahí luego amanecen todos lampareados que no pueden todavía ni conectar. ¿Por qué? Porque le faltó horas de sueño. No, las horas de sueño en proporción hasta que no se estabilicen los hijos por ahí de los 7 años, ¿sí? 7, 8 años, que ya, no, como 9 años ya tienen ya bien claro cuáles son las horas del sueño. Pero cuando son chiquitos tienen que dormir, oiga, 12 horas. Los niños chiquitos deben de dormir 12 horas para que descansen. ¿Sí? Y casi nadie lo hace. La puntualidad son los miembros de la familia que contesten puntualmente a las citas, ¿sí? Y a las llamadas que tengan que haber comprometido a hacerse. Esto que trae una recompensa, el respeto, ¿sí? Eres confiable. La gente suele contar, ¿sí? Contar las faltas de quienes lo hacen esperar. Cuanto más tiempo esperan, más faltas pueden encontrar, ¿sí? No, es que este hombre no, esta persona no. Si te dijo que a las 8, no, nunca llega a tiempo, ¿sí? Y empiezan a ver y después, ay, es que ¿por qué dices que no soy puntual? No, porque nunca llega a tiempo, ¿sí? Y la eficiencia, eso también trae la puntualidad. La puntualidad evita la pérdida de tiempo y energía producida por la espera. Optimiza el trabajo en equipo y las tareas que se han de abordar. Sí, la puntualidad es una cortesía de los reyes. La puntualidad, ¿sí? Es cortesía de reyes. Somos hijos de Dios, somos hijos de un rey, ¿no? Por eso debemos de ser puntuales. Por eso debemos de que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Porque traemos porque traemos en nosotros una realeza divina. Divina, no terrenal, no temporal, eterna. No, usted es un digno representante de Dios cuando es puntual. Habla mucho acerca de eso. Y mire, para ejemplo, aquí están, ¿sí? Cada 19 de marzo, las golondrinas migratorias llegan a San Juan, Capistrano, California, en su regreso hacia el norte. Miles de personas se dan cita en el pequeño poblado para observarlas. Existen registros desde el año 60 antes de Cristo que documentan la puntualidad de diversas especies de golondrinas alrededor del mundo. Hay un lugar en donde las golondrinas acuden en una fecha puntual. En una de las ciudades de México, que es de donde yo soy, Aguascalientes, ¿sí? Llegan un día las golondrinas y se ve, es hermoso llegar. También es difícil porque, bueno, sale usted a veces ahí medio embarradito, ¿verdad? De que llegan miles, pero miles de golondrinas al Zócalo, ¿sí? Haga de cuenta, la plaza más importante, ¿sí? De la ciudad. Y bueno, la gente se va preparada con gorros o con sombreros, porque
puede salir por ahí, ¿sí? Poseado por los animales, pero es impresionante cómo llegan. Y así, aquí en este lugar de Capistrano, California, llegan miles, con registros de 600 años antes de Cristo. Imagínense la naturaleza de lo que nos habla. Por eso es que yo decido estar en el lugar debido a la hora de vida. Yo decido prepararme para demoras inesperadas, ¿sí? Si vamos a compartir la palabra, no, más vale que se vaya 15 minutos antes, media hora antes, por lo que pueda pasar. Ya estando ahí, ya se está tranquilo, ¿sí? Yo decido hacer mi trabajo con anticipación. Sabe que va a tener una comida, anticípese. Hacer todo lo que pueda hacer, ¿sí? Temprano. En México se acostumbran mucho los desayunos. Uy, hacer desayunos es cortar fruta, hacer jugo, hacer o sea, guisados, que le llamamos chilaquiles, hacer varias pasteles aztecas, o sea, eso incluye el desayuno. Entonces, cuando llegan las señoras, olvídese, uno tiene que tener ya la fruta pelada, picada, guardada. Aprende uno a hacer todo eso, ¿sí? Ya todo en los recipientes, en todo con ese plástico transparente y todo hecho, el jugo ya hecho, bien tapado para que no vaya a estar amargo, todo listo, ya con el café puesto, ya con todo hecho, para que ese plato azteca que le llamamos, ya esté horneado y nada más un poquito que le falte para que caliente, para que se gratine todo el queso y servir, ¿sí? Y servir. Ya sabemos que tenemos que hacerlo antes, todo, la mesa puesta, todo. Recibimos a los hijos del rey. Tenemos que verlo así. Recibimos a los hijos del rey en nuestra casa. ¡Qué bendición! ¿Sí? Yo decido planear un horario diario y cumplirlo. Yo decido no caer en la trampa del decir, solo uno más, ¿sí? No importa. Rápido se hace. No es rápido, ¿sí? Si el tiempo es lo más precioso de todo, despreciarlo debe de ser el más grande derroche. Y a veces eso hacemos, derrochamos el tiempo, mis amigos. Por eso, qué importante, ¿sí? Es saber lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y eso nos va a traer otra virtud, que bueno, la diremos después, ¿sí? El regocijo. Que también tenemos que aprender a vivir en el regocijo del Señor. Oh, qué cosa tan preciosa. Esa virtud que nos pone en otro lugar, créanme. Nos pone en otro, nos da otro estatus, ¿sí? Otro estatus de madurez, ¿sí? Acuérdese que no hablamos de jerarquías. Padre bendito, gracias por enseñarnos estos valores tan preciosos y tan hermosos como es el perdón, Señor, como es la puntualidad, como es el ser persuasivo, Señor. Oh, qué importante, cuántas cosas, Señor, que tenemos que cultivar en nuestros corazones, Señor, y que tenemos que apreciar como algo, sopesarlo en los corazones y saber que son cosas que no pueden pasar desapercibidas, que aprendamos a tener orden, Señor, y saber las cosas que nos necesitamos que necesitamos con mayor urgencia.
para empezar por las cosas que urgen, Señor, modificar en nuestra vida. Y que cada día, Señor, queremos ser verdaderos representantes del carácter de Cristo. Tenemos que cultivar, Señor, cada una de estas virtudes. No podemos, Señor. No fue sino en el tiempo preciso que tú llegaste, naciste y te gestó el Padre en el vientre de María. Fue con el orden, con la forma precisa, puntual. Todo lo hiciste perfecto. A causa de todas estas virtudes, Señor, que tenemos, que tú las tienes, que provienen de ti, dánoslas, Señor. Dánoslas, déjalas impresas en nuestro corazón. Para que cada día, Señor, seas tú en nosotros. Y cada vez te mostremos más. Que esa persuasión, Señor, sean esas verdades que podamos decir y que sean como aquellas, como meter, Señor, un cuchillo en una mantequilla, Señor, que va y se introduce, Señor, rápidamente hasta los huesos, hasta los tuétanos, Señor, que penetre tu palabra en nuestros hijos, las verdades tuyas, Señor. Que así podamos tener esa habilidad, siendo humildes, Señor, sabiendo perdonar, siendo en el momento oportuno, cuando tú nos digas, Espíritu Santo, hacerlo, orar por ellos, ministrarlos de noche, para que ellos puedan tener un cambio desde lo profundo de su corazón. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos. Por permitirnos y darnos de su tiempo. Muchas gracias, se los agradecemos. Que Dios siga obrando en sus vidas como hasta el día de hoy lo ha hecho y aún más abundantemente.